Huyendo hacia la naturaleza desde su esposo rico, una doctora, con su pequeño hijo, encontró una casa barata allí. Pero cuando supo las condiciones del contrato desde el principio, Wendy Barrett no pudo dejar de revivir el momento que había dividido su vida en un antes y un después. Sentada en la parte trasera de un autobús con su hijo, pensaba ansiosa en qué hacer a continuación. Ya no podía vivir al lado de su esposo infiel, mucho menos compartir un hogar con él. «Mamá, ¿a dónde vamos?» «Es como una aventura», preguntó Daniel, mirando por la ventana con curiosidad. Tratando de apartar el recuerdo desagradable, Wendy sacudió la cabeza. «Nos mudamos, hijo. A un pequeño pueblo junto al río. Puedes verlo como una aventura». Los ojos de Daniel se iluminaron con emoción. «Vaya, un río de verdad. Mamá, ¿podré pescar o nadar o flotar en una balsa?» Wendy sonrió. «Claro que sí, pero no de inmediato, ¿de acuerdo? Primero necesitamos encontrar un lugar donde vivir, instalarnos y luego podremos ir al río». «No puedo esperar», dijo Daniel. «Mamá, vamos a dormir afuera hoy o tal vez en una tienda de campaña». «Nunca he dormido en una tienda antes, como verdaderos viajeros». Wendy miró con amor a su hijo. «No, eso es demasiado. Todavía hace demasiado frío para dormir a cielo abierto. Pero ya tengo una casa en mente. Un agente inmobiliario me la ofreció». El rostro de Daniel se iluminó con una gran sonrisa. El niño de 8 años comenzó inmediatamente a fantasear con explorar el campo. Wendy, sin embargo, se sentía menos optimista. Una sensación de inquietud y nerviosismo la carcomía. Ya llevaban unas 2 horas de viaje y aún les quedaba la misma distancia por recorrer. Wendy había encontrado el anuncio de la casa por casualidad. El precio era sorprendentemente más bajo que cualquier otra cosa en el mercado en su región. Una casa en el campo, 6 acres de terreno, con un bosque y un río a poca distancia a pie. La oferta era muy tentadora, especialmente dado su presupuesto limitado. «No, definitivamente necesito irme». Ver la cara engreída de Sean todos los días será insoportable, pensó Wendy, y tomó la decisión final de huir hacia lo desconocido con su hijo Daniel, a quien Sean nunca había aceptado. Dejó su trabajo, empacó sus cosas y se fue de la ciudad apresuradamente, sin que Sean supiera a dónde se dirigían. La única persona en quien confió fue su amiga Mary Williams, para evitar causar una preocupación innecesaria por su repentina desaparición. Y ahora, junto con Daniel, viajaban en un autobús interurbano, escuchando el zumbido constante del motor. Cuando el conductor del autobús vio a la joven luchando por meter una enorme maleta amarilla en el pasillo, levantó una ceja con sorpresa. Un niño de unos 8 años, que parecía un poco ansioso, la seguía obedientemente. El conductor quería sugerir que Wendy guardara la maleta en el compartimento de equipaje, pero ella se negó amablemente, explicando que se bajarían en una parada en la carretera, no en la estación principal. Así que se dirigen a algún pueblo, pero no lo parecería a simple vista. Son gente de ciudad de pies a cabeza, pensó el conductor para sí mismo, y luego la ayudó con la maleta. Por alguna razón inexplicable, el conductor sintió inmediatamente que Wendy estaba tratando de huir de sus problemas al cambiar de entorno, por lo que no insistió más en el asunto. En su lugar, durante el resto del viaje, el conductor seguía mirando por el espejo retrovisor, viendo de vez en cuando a la joven bonita y algo triste. Ah, si tuviera 20 años menos, definitivamente probaría suerte con ella. Él pensó con una sonrisa antes de volver a centrar su mirada en el camino. Fuera de la ventana, campos interminables y ocasionales parches de bosque pasaban borrosos. Sin darse cuenta, Wendy se había quedado dormida y solo se despertó cuando el autobús dio un tirón y se detuvo a regañadientes en su parada. «Mamá, despierta, ya llegamos», susurró Daniel mientras le sacudía suavemente el hombro. Wendy abrió los ojos e inmediatamente vio la vieja y torcida parada de autobús inclinada hacia un lado. «Ah, cierto, hemos llegado». «Me quedé dormida, qué dormilona soy», exclamó Wendy,
un poco avergonzada mientras intentaba empujar su maleta amarilla hacia la salida. Afortunadamente, uno de los otros pasajeros la ayudó. Escaneando la parada vacía, Daniel soltó un suspiro de decepción. «Mamá, ¿no va a venir nadie a recogernos? Todavía tenemos que caminar un largo trecho hasta el pueblo». Sintiendo su preocupación, Wendy sonrió. «No te preocupes, cariño. No vamos a caminar, llamaré al agente inmobiliario y él nos llevará el resto del camino». «Ah, bueno, eso está bien entonces». Wendy sacó su teléfono de su bolso y marcó el número. El nombre del agente era Mark Green, un típico representante de su profesión, siempre buscando ganar dinero con la diferencia de precio entre lo que el dueño quería y lo que él podía conseguir. Era un joven inquieto, con ojos que se movían nerviosamente y gestos inquietos. A Daniel no le cayó bien desde el principio, a pesar de que Mark los recogió en la parada y los llevó hasta el pueblo. El coche de Mark estaba sucio tanto por dentro como por fuera, y cuando Wendy se subió, inmediatamente manchó sus pantalones de color claro, los mismos que había llevado para este viaje improvisado. Mark arrancó el motor y el coche se lanzó como una bala. Permaneció en silencio todo el tiempo, concentrado en la carretera, esquivando cuidadosamente baches y desniveles. El pueblo los recibió con miradas recelosas. Los perros ladraban y los lugareños observaban a los recién llegados con miradas cautelosas y evaluadoras. Finalmente, Mark se detuvo frente a una casa de aspecto sólido, aunque su exterior estaba en desesperada necesidad de pintura y algunos parches de yeso. «Aquí estamos. Como pueden ver, no es una mala casa, además está muy por debajo del valor de mercado», declaró el agente con aire de experto. Wendy salió del coche y se acercó a la puerta, que por alguna razón no estaba cerrada con llave. La tocó con cautela y se abrió con un chirrido, revelando un patio cubierto de maleza. Mark lo siguió obedientemente, junto con Daniel, cuya decepción se reflejaba en su rostro. En el fondo, el chico había imaginado algo diferente, en cambio, se encontraba frente a una gran casa destartalada, algo sacado de una película post-apocalíptica. Sin embargo, Wendy no se molestó por su apariencia. Lo que importaba era el precio y tener un techo sobre sus cabezas. Las reparaciones podrían venir después. La felicidad y la belleza provienen del interior, después de todo. Mientras tanto, el agente inmobiliario volvió a hablar sobre cómo esta casa era una ganga fantástica y una inversión inteligente. ¿Pero qué pasa con el dueño? ¿Quién es el dueño de esta casa?, preguntó Wendy, la pregunta que le había estado rondando en la cabeza. «El dueño», balbuceó Mark, bajando la mirada al suelo de inmediato. «Sí, el dueño», insistió Wendy. Un incómodo silencio cayó sobre el patio, roto solo cuando la puerta de la casa crujió al abrirse. Wendy, Mark y Daniel giraron la cabeza al unísono para ver a un anciano frágil salir. «Yo soy el dueño de esta casa», dijo el desconocido. «Tal vez Mark no les haya contado, pero les venderé esta casa a bajo precio, de hecho, pero con una condición». Sus palabras hicieron que Mark se estremeciera como si sintiera dolor. Wendy lanzó al agente una mirada aguda, sus ojos expresando claramente su descontento. «¿Qué es esto? Vamos, habla, pajarito. ¿Qué plan están tramando tú y el dueño?» Como Mark se quedó en silencio, ella dirigió su atención al dueño. «¿Y cuál es la condición?». En lugar de responder de inmediato, el anciano rompió en un ataque de tos. Después de limpiarse la boca con un pañuelo, finalmente habló: «Te venderé esta casa si me dejas vivir aquí durante 6 meses, tal vez un año como máximo. No te molestaré, me quedaré en la habitación más lejana. Y si me ofreces un plato de sopa de vez en cuando, te lo agradecería. Pero me las arreglaré solo, estoy acostumbrado a ello». Wendy miró sorprendida, justo cuando Mark intervino para explicar: «No te apresures a rechazar, Wendy. Edward Mears está gravemente enfermo. Los médicos le han dado 6 meses de vida, un año como mucho». Las cejas de Wendy se levantaron incrédulas.
¿Por qué no me dijiste esto desde el principio? ¿Y ahora qué? ¿Debería simplemente empacar y marcharme con esta maleta gigante? Mark se sonrojó hasta las raíces del cabello, dándose cuenta de que la venta estaba en riesgo y no quería decir nada más que pudiera empeorar las cosas. Por suerte, Edward intervino con calma: no dudes, acepta el trato si quieres. Puedo mostrarte mis informes médicos, todas las pruebas, todo está en blanco y negro. Con esta enfermedad, la gente no vive mucho tiempo, eso es un hecho. Y la casa está bien, solo necesita un poco de trabajo. Una capa de pintura fresca, arreglar el techo y vivirás tan bien como cualquier otra persona. Insegura de qué hacer, Wendy miró a su hijo en busca de apoyo. Daniel pensó por un momento y luego dijo: mamá, comprémosla. No quiero volver, y el abuelo parece tan simpático. Sus inocentes palabras fueron tan entrañables que todos rieron, rompiendo la tensión en el aire. De la boca de los niños sale la verdad, dijo Edward con una sonrisa. Wendy miró pensativa a lo lejos. Está bien, de acuerdo, dijo con un suspiro. Dada la situación, acepto. Pero dudo que podamos cerrar el trato hoy. Si está bien, mi hijo y yo nos quedaremos en la casa una noche y mañana por la mañana iremos al notario. ¿Te parece bien? Wendy suavizó su tono. El agente inmobiliario exhaló aliviado y accedió de inmediato: eso suena bien. Y ya que estamos, déjame invitarte a tomar un té. Después de todo, por ley, la casa aún es mía hoy, así que tengo derecho a ser un anfitrión amable, ofreció Edward con una sonrisa. Estoy dentro, intervino Daniel. Oh, y si hay un bollo para acompañarlo, sería genial. Mi estómago está rugiendo. El anciano sonrió aprobadoramente y los guió hacia la cocina. Wendy volvió a agarrar su maleta y lo siguió, dándose cuenta de que no había vuelta atrás, especialmente después de que Sean, su esposo, la había traicionado a ella y a su familia por el bien de una bonita amante. La casa olía a hierbas y algo más que le era desconocido a Wendy. Quizás cada casa de campo tiene su propio aroma único, reflejando la vida de su dueño. Como pronto descubriría, Edward estaba bien versado en hierbas y a menudo se trataba con varias infusiones y tinturas. Sentada en un viejo banco, Wendy tomó una taza de té de hierbas fragante y bebió un sorbo. Su mirada se posó en la maleta a sus pies. Sentía el peso de la realización de que su vida nunca sería la misma de nuevo, todo por culpa de su esposo Sean. Como hombre de negocios, había decidido darle un toque de emoción a su vida con otra aventura amorosa. Wendy estaba agradecida de no haber tomado su apellido cuando se casaron, al menos ahora podría evitar esa humillación adicional. Ya había escuchado rumores de la infidelidad de Sean antes, pero nunca los había creído. Los chismes eran comunes, especialmente cuando Sean tenía tanto éxito en los negocios, con competidores ansiosos por derribarlo de cualquier manera que pudieran. Wendy había entendido eso y dejaba pasar los frecuentes viajes de negocios como parte del trato. Incluso su amiga Mary había dejado caer insinuaciones sobre la infidelidad de Sean. Wendy, ¿cómo puedes ser tan ingenua? Un hombre sin supervisión se aburrirá y se desviará eventualmente, especialmente si no lograste atarlo con un hijo. Wendy frunció el ceño al recordar esas palabras. Siempre se sentía incómoda cuando surgía el tema de la adopción de Daniel, sobre todo con la implicación de que no era verdaderamente suyo. Había sido tajante con Mary en más de una ocasión por ello. ¿Qué tiene eso que ver con nada? ¿Por qué debería haber atado a Sean quedando embarazada? Sabes de mis problemas de fertilidad. Intentamos tantas veces y no sirvió de nada. En respuesta, Mary solo le había sonreído de forma molesta, como si estuviera al tanto de más de lo que dejaba ver. Wendy no había entendido la insinuación en ese momento, pero más tarde todo se volvió dolorosamente claro. Trabajando como doctora en el departamento de terapia, Wendy estaba completamente dedicada a sus pacientes, siempre con el objetivo primordial de curarlos. Pero eso no significaba que descuidara a su familia, al contrario.
Tan pronto como cruzaba el umbral de su hogar, se convertía en la esposa y madre perfecta. Sean, sin embargo, era diferente. Incluso cuando estaba en casa, siempre estaba lidiando con el trabajo. Había accedido de mala gana a adoptar a un niño del orfanato, y en verdad, Sean nunca había querido hijos en primer lugar. Solo lo había hecho porque Wendy lo había pedido. No puedo pasar mi vida sin un hijo, es impensable para mí, decía Wendy, tratando de despertar algunos sentimientos paternales en su esposo. Pero Sean simplemente la ignoraba. Sintiéndose herida por el frío y la falta de comprensión de su parte, Wendy enterraba la cara en la almohada y lloraba amargamente cada noche. Finalmente, Sean cedió, aunque de mala gana. No se molestó en hacer el papeleo o en llevar a cabo el proceso de adopción, dejando todas las tareas burocráticas a Wendy. Entre turnos en el hospital, ella se apresuraba a ir al orfanato, hablando con las niñeras y cuidadores, leyendo perfiles y mirando fotos de los niños con lágrimas en los ojos. Si hubiera sido posible, los habría llevado a todos, los niños, las niñas, cada huérfano sin excepción. Soñaba con construir una gran casa de 3 pisos con salas de juegos, campos deportivos e incluso una piscina. Escuchando las explicaciones del director, Wendy no podía evitar internalizar el dolor y las trágicas circunstancias que habían llevado a esos niños al orfanato. Cada historia de los niños la sorprendía, llena de giros del destino. Los padres de Daniel habían muerto en un accidente automovilístico cuando él apenas tenía 1 año. En verdad, no hubo culpables claros en el accidente. Alguien calculó mal su velocidad y se desvió hacia el tráfico en sentido contrario durante una maniobra de adelantamiento, y otro conductor fue demasiado lento para reaccionar. El choque, los cristales rotos y los restos humeantes en el borde de la carretera condujeron a una tragedia de la cual Daniel se salvó solo porque en ese momento estaba con su abuela, quien falleció solo 1 mes y medio después de perder a su hija y su yerno. Fue entonces cuando el pequeño niño terminó en el orfanato, donde se unió a otros niños con historias y destinos similares. En verdad, Wendy no podía explicar del todo por qué eligió a Daniel. Tal vez fue algo subconsciente. En el momento en que vio sus ojos azul cielo, se enamoró de él al instante. Sean, sin embargo, reaccionó con indiferencia ante su elección. Bueno, has elegido a uno y eso es todo. Ahora puedes cuidarlo tú. Solo no me molestes, ¿de acuerdo? Tengo el trato del siglo en el horizonte. Wendy no estaba de acuerdo silenciosamente con cada palabra. Después de todo, había sido su idea, y ella tenía que hacer realidad el sueño. Pero las cosas no resultaron como lo había imaginado. Una noche, el turno en el hospital de Wendy fue cancelado y regresó a casa antes de lo esperado. En el camino, se detuvo en la tienda, compró una botella de vino, una caja de chocolates y velas con aroma a vainilla. Estaba de buen humor, su corazón ligero de emoción. Después de todo, no todos los días te liberan inesperadamente de un turno nocturno y tienes la oportunidad de sorprender a tu esposo e hijo en casa. Pero las cosas no salieron como lo había planeado. Tan pronto como cruzó el umbral de su hogar, escuchó voces, una masculina y otra femenina. Una pertenecía a su esposo Sean, pero la otra era desconocida. Entonces Wendy vio un par de zapatos de mujer en el pasillo y entendió todo sin necesidad de preguntar. Los arrullos románticos de Sean, sonando como un pavo real enamorado, y la risa juguetona de la mujer que había atrapado a un empresario tan prometedor destrozaron los sueños de Wendy de tener una familia feliz. Con las piernas inestables, dio unos pasos hacia el dormitorio. Lo que vio allí la sorprendió hasta lo más profundo. Sean estaba en los brazos de su amante, en la misma cama que compartían, perdido en sueños placenteros de su futuro juntos. El momento en que Sean vio a Wendy parada en la puerta, su rostro palideció de sorpresa. Espera, esto no es lo que parece. Puedo explicarlo todo, de verdad, tartamudeó en respuesta. Wendy apretó los dientes con amargura. Oh, entonces, ¿qué es esto? ¿Realmente me tomas por tonta? ¿Crees que no veo lo que está pasando aquí?
La amante de Sean resultó ser una morena sensual, con el aspecto arrogante de una manipuladora experimentada. No se inmutó en lo más mínimo por la presencia de la esposa y comenzó a vestirse usando la propia bata de baño de Wendy. Wendy se sintió asqueada por la pura audacia, pero al mismo tiempo sabía que la verdadera culpa no recaía en la mujer, sino en su esposo, que había permitido que esto sucediera. En ese momento, Wendy estaba más preocupada por otra cosa: ¿dónde estaba Daniel? Como descubrió más tarde, Sean había enviado deliberadamente a su hijo al apartamento de su madre, un elegante condominio en el centro de la ciudad. A Ethel Brady no le gustaba Daniel, viéndolo como el hijo de una prostituta y un alcohólico sin remedio, a pesar de que no había pruebas que apoyaran tales afirmaciones. De hecho, Wendy ya había hecho su propia investigación y sabía que los padres de Daniel eran buenas personas. No eran ricos, por supuesto, pero cuidaban de su hijo y tenían grandes sueños para su futuro. Dando un portazo al salir, Wendy abandonó la casa y se dirigió directamente al lugar de su suegra. Ethel la había rechazado desde el principio. Era una mujer difícil, llena de inseguridades y agravios contra el mundo. Quería que la esposa de su hijo fuera tan rica como un jeque petrolero y tan hermosa como una concursante de Miss Mundo, a pesar de que Sean estaba lejos de ser perfecto. Ligeramente encorvado y con calvicie, Sean difícilmente podía considerarse un epítome de la belleza masculina. Cuando Ethel vio a su agitada nuera en la puerta, sonrió con malicia. ¿Qué, finalmente vienes a recoger a tu cachorro? Llévatelo, está sentado en la cocina. Y otra cosa, no me hagas cuidarlo otra vez. No sé qué está pasando entre tú y Sean, pero no quiero estar cuidando a ese callejero más. Wendy apretó los labios con frustración. ¿Quién te dijo que es un callejero? Solo es un huérfano. Sus padres murieron en un accidente de coche. Es realmente cruel que te refieras a él de esa manera. Ethel hizo un gesto de desdén. Oh, no te enredes con las palabras. Sabes que no puedes ocultar la mala sangre. Ya sea que sus padres murieron en un accidente o no, estoy segura de que eran alcohólicos. Wendy respondió fríamente antes de decirle a un confundido Daniel que se vistiera rápido y que no hiciera muchas preguntas. En menos de un minuto, madre e hijo se despidieron educadamente y desaparecieron en la oscura noche. Esa noche se quedaron en casa de Murray y al día siguiente, Wendy comenzó a contemplar qué hacer a continuación. La decisión de dejar la ciudad surgió de manera espontánea, impulsada por su deseo de no volver a ver la cara engreída de su marido jamás, el hombre que pensaba que podía controlar las vidas de las personas a su antojo. Solo ahora Wendy entendió por completo que Sean le había estado mintiendo todo el tiempo y que los rumores sobre su infidelidad eran ciertos. Me dijeron que era un mujeriego, pero no lo creí. Ahora mira dónde estoy, dijo con amargura durante el desayuno a la mañana siguiente. Mary asintió con simpatía antes de preguntar, entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a solicitar el divorcio? Probablemente sea lo mejor en tu situación. Incluso podrías ganar algo en los tribunales. Wendy negó con la cabeza. No, no voy a presentar una demanda, al menos no por ahora. Honestamente, no quiero tener nada que ver con ese mentiroso. ¿Qué ganaría yo en los tribunales? Sean no es el padre biológico de Daniel, así que no puedo pedir pensión alimenticia. ¿Y pelear por su negocio inútil? Que se atragante con él. Murray levantó las cejas sorprendida. No puedes estar hablando en serio, chica. ¿De verdad vas a dejar que se salga con la suya después de haberte engañado? ¿Simplemente vas a salir de su vida como si nada hubiera pasado? De ninguna manera. Tiene que pagar por todos los años que pasaste con él. Las lágrimas brillaron en los ojos de Wendy. Entiendo, Murray. Realmente lo entiendo. Pero simplemente no tengo la fuerza. La idea de enfrentarlo en los tribunales me agota. Tal vez más adelante, cuando me haya calmado, pueda presentar una demanda. Pero por ahora solo quiero cambiar mi vida. ¿Y qué hay de tu trabajo?
Tienes buena reputación en la clínica. ¿Realmente vas a dejarlo todo y perseguir una felicidad incierta?, preguntó Mary. Mary Preston, dijo Wendy mirando a su amiga con los ojos llenos de lágrimas. Dejaré el trabajo. No puedo seguir viviendo en la misma ciudad que Sean. Me acabo de dar cuenta de que durante todo este tiempo, sus amigos de negocios e incluso algunos de mis compañeros de trabajo sabían que me engañaba, pero nadie me lo dijo. Se rieron a mis espaldas. He comenzado a mirar anuncios de bienes raíces en lugares lejanos. Encontraré trabajo en una pequeña clínica o en un servicio de ambulancias. Los buenos doctores son necesarios en todas partes y yo me considero una buena doctora. Estoy segura de que no me faltará trabajo. Además, a Daniel le encantará. Siempre ha soñado con ir al bosque, pescar. Claro, Sean nunca tuvo tiempo, siempre ocupado con reuniones de negocios, viajes o entreteniendo a sus novias. Mary miró a su amiga con pena y luego sacó su billetera, ofreciéndole a Wendy algo de dinero para el viaje. Pero Wendy rechazó firmemente la oferta. No, gracias, Mary. No lo necesito aún. He ahorrado algo de dinero. Lo he estado guardando con la esperanza de comprar una pequeña casa de verano cerca de un río, con un bosque cercano, lleno de setas y bayas. Pero cada vez que se lo mencionaba a Sean, siempre encontraba una excusa. Mentía, decía que tenía alergias o que temía a las garrapatas. Mary resopló. ¿Miedo a las garrapatas? Debería haber tenido miedo de sus novias en su lugar. Honestamente, no es ningún príncipe, creyendo que el mundo gira a su alrededor. Ese mismo día, ignorando las insistentes llamadas de Sean, Wendy renunció a su trabajo en la clínica y comenzó a buscar un nuevo lugar para vivir. Pasó todo el día revisando periódicos y sitios web de bienes raíces. Finalmente, un anuncio modesto en un periódico llamó su atención, una casa en venta en un pequeño pueblo. Por alguna razón inexplicable. Wendy supo al instante que esta era su única oportunidad, una oportunidad que no podía permitirse perder. No fue hasta que estuvo sentada en la pequeña cocina de Edward que Wendy se dio cuenta de que las cosas no habían salido como planeaba, pero no había otra opción. ¿A dónde podría ir ahora? ¿Regresar a la ciudad con una enorme maleta y un niño? ¿Admitir la derrota e intentar recuperar su trabajo como si nada hubiera pasado? No, Wendy sabía que había quemado sus puentes, por lo que tuvo que aceptar la compañía de Edward, quien, al parecer, no era un mal hombre después de todo. Al ver que su cliente parecía satisfecho, Mark rápidamente arregló otra reunión para la mañana siguiente y se levantó de la mesa. Bueno, entonces, nos vemos mañana, Wendy. Me alegrará verte de nuevo. Por ahora, relájate y acomódate. Wendy esbozó una pequeña sonrisa y asintió en señal de acuerdo. En su mayor parte, la idea de vivir con un hombre anciano y enfermo no le producía miedo ni incomodidad. En los ojos de Edward, veía que la vida había sido dura para él y que ahora solo quería pasar sus últimos días en su amado hogar. Una vez que Mark se fue, Wendy le hizo a Edward una pregunta que tenía en mente desde hacía un tiempo. ¿Por qué no dejas la casa a tu familia en un testamento? ¿Por qué la estás vendiendo? ¿No tienes herederos? El anciano negó con la cabeza. ¿Herederos? ¿Qué herederos, Wendy? Mi hijo se fue y luego mi nieto lo siguió. Hace muchos años, mi nieto se fue a trabajar y en algún lugar desapareció. Me enviaron su cuerpo de regreso en un ataúd de zinc desde el Tigre. Lo lloré, por supuesto, pero al menos pude enterrarlo. Resulta que mi Rachel estaba trabajando en las minas y hubo un derrumbe. La mitad de los trabajadores quedaron sellados dentro, incluido mi nieto. ¿Y cómo sucedió que tu nieto te dejó una herencia?, preguntó Wendy, sorprendida. Edward negó con la cabeza de nuevo y luego explicó, bueno, mi nieto y yo teníamos una especie de seguro. Él no sabía de mi plan y yo no tenía idea del suyo, pero ambos terminamos dejándonos la casa en nuestros testamentos.
Éramos los únicos verdaderos dueños del lugar, así que decidimos prepararnos para lo peor. Si yo moría primero, mi nieto habría heredado la casa, pero como él falleció, me correspondió a mí. Y ahora quiero vendértela, no por lucro, sino para usar el dinero en reparar nuestra escuela del pueblo. Enseñé allí durante 40 años. Claro, el dinero no cubrirá toda la escuela, pero al menos podríamos reemplazar el techo y pintar la fachada. Tal vez aparezca otro donante. Después de eso, planean cerrarla y transferir a los niños al centro del distrito. Es un buen plan, pero el viaje es de más de 10 kilómetros. Wendy miró al amable anciano con respeto. Verdaderamente era una buena persona, pensando más en los niños del pueblo que en sí mismo, aunque pensaba que él también podría necesitar algo de ayuda. Después de una breve pausa, Wendy preguntó, ¿y qué hay del tratamiento? Los doctores deben haber sugerido algo, tal vez algún tipo de terapia. Él respondió con tristeza, lo hicieron, pero yo sigo con mis remedios herbals. No creo en todas esas pastillas. Sé que no me queda mucho tiempo, así que no lo tomes a mal, pero voy a usar el dinero para arreglar la escuela. No lo necesito, el dinero solo trae problemas. Honestamente, te daría la casa gratis si pudiera. Veo lo difícil que es para ti con tu niño, pero esos niños también necesitan ayuda. ¿Cómo pueden quedarse sin escuela? Y hay una placa conmemorativa allí para mi hijo. Murió en un incendio y la colocaron en su honor. ¿Qué? ¿Era un verdadero bombero, con sirenas y todo?, preguntó Daniel, quien había estado escuchando en silencio. Edward secó una lágrima. Pues sí, en un camión de bomberos de verdad. Vivía cerca y montaba una bicicleta vieja para ir al trabajo. No tenía coche. Recorría unos 20 km al día ida y vuelta, además de moverse por la zona por trabajo. Ese era mi hijo Fred, y mi nieto Richard es aún mejor, pero, ¿qué sentido tiene hablar de eso ahora? En ese momento, Wendy sintió lástima por el anciano, quien, por un cruel destino, se había quedado solo enfrentando una enfermedad incurable. Después de desempacar, madre e hijo escogieron una habitación en la casa donde vivirían durante su estancia allí. Edward resultó ser un hombre de palabra y se esforzaba por comportarse de manera que no incomodara a sus nuevos inquilinos. A la mañana siguiente, Wendy, amante de la limpieza, empezó a ordenar. Mezcló agua de pozo con lejía y productos de limpieza y se puso manos a la obra. Primero limpió las ventanas y quitó las telarañas de las esquinas, luego pasó al suelo y terminó afuera, donde se unió a Daniel para luchar contra las malas hierbas. En algunos lugares, la hierba alta les llegaba a la cintura, lo que hacía la tarea muy difícil. ¿De dónde salen todas estas malas hierbas? Llevamos más de una hora peleando con ellas, mamá, y parece que no les importa, dijo Daniel, secándose el sudor de la frente. Wendy sonrió. Bueno, querías probar la vida rural, así que aquí la tienes. Mi abuela vivía en el campo una vez, antes de que la casa se incendiara. Mamá, ¿Edward realmente puede morir? No quiero que muera, es tan agradable estar con él. Cuenta historias tan interesantes y sabe muchas leyendas, preguntó Daniel con tono suplicante. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Wendy. ¿Qué podía decirle a su hijo ahora? Que ese abuelo estaba condenado, que nadie podía ayudarle ya. Por otro lado, Wendy quería ver por sí misma el diagnóstico que le habían dado los médicos en el centro del distrito. Para sorpresa de Wendy, mientras ella y Daniel estaban ocupados en el patio, Edward había preparado rápidamente una cena sencilla, una docena de huevos fritos y una ensalada de repollo fresco. Aquí tienen, queridos míos, coman. Hay suficiente para 3 porciones. Cada vez que los veo, me duele el corazón. Están tan delgados, nada parecidos a la gente del campo. No me hagan caso, es la enfermedad que me consume. Antes era un hombre corpulento, ya saben. Dicen de esos hombres que tienen sangre y leche. Las palabras del anfitrión sacaron una dulce sonrisa del rostro de Wendy.
Al día siguiente, se levantó temprano y se dirigió al centro del distrito para arreglar su situación laboral. Allí organizó por teléfono una reunión con Mark, quien la llevaría al notario para la transacción de venta. Dado que Edward ya había firmado donde era necesario, no lo llevaron a la ciudad, considerando su edad y condición física. En su lugar, el abuelo se quedó con Daniel, prometiéndole llevarlo al río. Mientras tanto, Sean contemplaba dolorosamente qué hacer a continuación. No quería precipitarse en un divorcio con su esposa porque tenía sus propios planes especiales para ella. La amante era más una satisfacción para el alma y los placeres físicos que un beneficio práctico. Sin embargo, en conversaciones sinceras con Charlene, le había confesado más de una vez que tenía la intención de usar a Wendy para sus propios fines oscuros. «¿Eres tan misterioso? ¿Me estoy perdiendo de algo?», preguntó la bella, sonriendo seductoramente. Sean hizo una pausa intencional para darle un toque dramático antes de revelar la esencia de su plan. «En realidad, esto es lo que haremos, Charlene. Tengo serios problemas en mi negocio, la bancarrota se avecina, ¿entiendes? Pero no le he contado a nadie. Quiero empujar a Wendy hacia un divorcio en mis términos, transfiriéndole el negocio. Me haré pasar por un caballero de brillante armadura diciendo que acogí a un niño que no es biológicamente mío. Ahora estoy listo para renunciar a todo en el divorcio». Charlene sonrió con complicidad. «Y entonces probablemente le cargarás ese negocio, ¿verdad?», dijo Charlene. «¿Qué vendrá con una montaña de deudas, no es así?». «Exactamente, Charlene. Siempre he dicho que deberías ser economista, aunque no tengas educación formal. Pero bueno, la vida está llena de sorpresas». Naturalmente, Wendy no sabía nada de esto. ¿Cómo podría saberlo, especialmente si pensaba que nunca tendría que volver a ver a su esposo traidor? Además, no tenía prisa en pedir el divorcio. Primero quería recuperar el equilibrio, calmar su estado emocional y, solo entonces, lidiar con su infiel esposo en los tribunales. Después de finalizar la venta, Wendy le entregó a Edward el dinero en un sobre ese mismo día, agradeciéndole sinceramente por su ayuda. «Ay, querido, ya me siento culpable, como si te estuviera quitando el último dinero», dijo Edward. «Daniel, por favor perdóname, pero no lo tomaré para mí, lo entregaré al director de inmediato». Wendy asintió, sonriendo para sí misma. El viaje de hoy a la ciudad no había sido en vano. No solo se enteró del diagnóstico de Edward, sino que también habló con el jefe local sobre oportunidades de trabajo. Resultó que el departamento de terapia dirigido por Steven Smith necesitaba un médico experimentado. Lo más sorprendente fue que, durante la entrevista, el jefe miró a Wendy con entusiasmo, como si fuera una eminencia científica de la mejor institución médica del país. Como descubrió más tarde, Edward había sido diagnosticado con cáncer de pulmón inoperable por Steven, quien también le explicó al anciano cuánto tiempo le quedaba de vida. Cuando Wendy sacó este tema con el jefe, quedó profundamente impactada por su franqueza. «Bueno, ya sabes cómo trabajamos aquí, Wendy. No engañamos a los pacientes. No soy tonto, revisé las radiografías y los resultados de las pruebas, evalué la situación y anuncié el plazo aproximado, para que él pueda pensar con claridad y deje de soñar. De lo contrario, la casa quedaría sin atender». Wendy resopló indignada. «¿Qué tiene que ver la casa con todo esto?». «Bueno, el anciano no hizo un Nuevo Testamento. Así que, si le pasa algo, la casa pasaría al uso personal del presidente del pueblo. Por suerte, Edward logró vendértela a ti. Honestamente, yo quería esa casita para mí, pero me ganaste de mano. Ustedes los de la ciudad son rápidos, mientras que la gente de provincia se toma su tiempo celebrando. Pero tú atrapas el pájaro al vuelo». Wendy sacudió la cabeza. La actitud de Steven hacia los pacientes claramente apestaba a cinismo y una indiferencia descarada. «Bueno, Wendy, creo que nos llevaremos bien. Tienes un amplio conocimiento y la práctica es increíblemente importante en este campo». El jefe concluyó,
extendiendo su amplia mano hacia ella. Wendy le estrechó la mano y luego regresó a casa. Desde el primer día, había considerado la casa de Edward como suya. Es difícil decir que influyó en su opinión, pero probablemente fue algo parecido a ese primer amor puro que solo se experimenta una vez en la vida. Por supuesto, este amor era estrictamente platónico, pero eso no cambiaba la esencia del asunto. Además, Wendy sintió que había algo extraño en el diagnóstico de Edward. Todo parecía demasiado ambiguo, especialmente considerando la desagradable personalidad del jefe del departamento. ¿Por qué el terapeuta tenía un papel tan destacado en este asunto? En algún momento, Wendy se dio cuenta de que Steven probablemente solo intentaba quedarse con la casa del pensionista enfermo, esperando convertirse en su propietario. Naturalmente, Wendy no podía saber esto con certeza, pero sospechaba que las cosas en esa clínica no eran tan buenas como parecían. Por lo tanto, después de instalarse en su nuevo trabajo, Wendy estaba decidida a investigar más profundamente. Wendy decidió realizar un examen personal de Edward, planeando luego enviar sus pruebas al hospital regional, donde la supervisión en estos casos era mucho más estricta. Cuando el anciano se enteró de esto, agitó las manos en protesta. «Oh no, querida, por favor no lo hagas. ¿Por qué piensas en esto? Solo es una molestia extra para ustedes los médicos y para mí. Como paciente, confío en nuestros terapeutas, especialmente en Steven. Fue alumno mío, aunque era un poco flojo, pero eso no le impidió convertirse en el jefe del departamento». Wendy negó con la cabeza con desaprobación. Vaya, qué recomendación tan interesante. No le fue bien en la escuela y ahora es un referente de la medicina en la región. Daniel intervino: «Mamá, Edward y yo iremos al río mañana. Llevaremos cañas y pescaremos. También prometió llevarme en un bote, pero solo si se siente bien». Wendy miró al abuelo con preocupación. «Deberías tener cuidado. ¿Qué pasa si no se siente bien o algo sucede? No prestes atención a las peticiones de Daniel, siempre quiere algo, pero no siempre podemos cumplir sus deseos. Primero haremos tus pruebas y luego todos iremos juntos al río». Al ver la expresión decepcionada de su hijo, rápidamente cambió de opinión. Está bien, pequeño extorsionador, adelante. Solo ten cuidado y mantén un ojo en Edward». «Sí, mamá, cuidaré de Edward», respondió el niño con entusiasmo, lo que hizo reír a todos. A Wendy le gustaba trabajar en el departamento de terapia del distrito. Resultó que el equipo era sólido y cohesivo, excepto por el jefe, quien, como descubriría más tarde, era un verdadero estafador con bata blanca. Según las enfermeras, Steven vigilaba a los pacientes ancianos, se hacía amigo de ellos y, una vez que sabía que tenían alguna propiedad, les sugería transferirla a su nombre. Si bien sus acciones no parecían ilegales, aprovechaba la confianza de los ciudadanos para enriquecerse, haciéndoles creer que recibirían mejor tratamiento al firmar sus propiedades a su favor, aunque en realidad trataba a todos por igual. Eso no significaba que Steven fuera un mal doctor. Su oficina estaba adornada con numerosos certificados y reconocimientos, lo que no le impedía resolver sus problemas financieros a costa de otros. Se rumoreaba que Steven estaba obsesionado con el hipódromo, donde en verano se celebraban carreras. Allí hacía apuestas extravagantes, esperando algún día ver a su caballo cruzar la meta en primer lugar. Incluso intentó sobornar a los yaquis ofreciéndoles importantes comisiones, pero esto solo condujo a fracasos y dolores de cabeza. Wendy no se enteró de todo esto de inmediato, le llevó aproximadamente una semana conectar las piezas del rompecabezas. Irónicamente, fue en ese mismo periodo cuando llegaron los resultados de las pruebas de Edward y no eran tan graves como Steven había descrito. La enfermedad del anciano resultó ser tratable con medicación adecuada y no tenía nada que ver con el cáncer. Si Wendy hubiera sido más astuta, podría haber guardado esta información para usarla como ventaja contra su jefe. Pero, como siempre había sido honesta y con principios, compartió su descubrimiento con Steven ese mismo día.
Él palideció y mostró una evidente inquietud. Escucha, Wendy, creo que nadie necesita saber esto, ¿de acuerdo? Mantengámoslo entre nosotros. Si quieres, puedo devolver el dinero de la casa del anciano, quiero decir, puedo compensarte. Tengo fondos en mi cuenta. Ya he llevado a cabo este tipo de esquema inmobiliario antes. Si lo prefieres, puedes asociarte conmigo. No pienses que soy codicioso, compartiré. Wendy miró con seriedad al jefe y respondió. No, Steven, eso no es para mí. Honestamente compré la casa a Edward y pagué el monto completo que él especificó. Planea usar el dinero para reparar la escuela, así que no puedo aceptar dinero tuyo para guardar silencio. Lo siento, pero tendré que reportar esto a la dirección. Las mejillas de Steven se enrojecieron de rabia. ¿Qué crees que estás haciendo? Solo llevas una semana aquí y ya estás realizando una investigación interna. ¿Quién crees que te permitirá continuar? Mi consejo es que te ocupes de tus propios asuntos. ¿Entiendes? Si no, tendrás grandes problemas, no solo tú, sino también el viejo que podría perder su casa en un instante. Para sorpresa del jefe, intimidar a Wendy no resultó tan sencillo. Ella cumplió su promesa. El doctor jefe de la clínica, Jeremy Montgomery, la escuchó pacientemente y luego cayó en un profundo silencio. No quería despedir a Steven, ya que eso planteaba otro problema, no había personal disponible en la clínica capaz de reemplazarlo. Bueno, gracias por avisarme, Wendy. Pensaré en lo que se puede hacer. Y no te preocupes ni temas las amenazas de Steven. Lo conozco desde hace mucho tiempo. En general, es un buen médico. Por ser su primera falta, intentaremos resolverlo con una reprimenda y luego veremos. Después de todo, es un buen especialista. Wendy asintió y salió de la oficina aliviada, encontrando en el doctor jefe a una persona sabia y razonable. Jeremy aparentaba poco más de 40 años, con canas notables en las sienes, ojos grises inteligentes y una voz grave y profunda que ponía la piel de gallina. En las conversaciones nunca levantaba la voz y, a diferencia de muchos altos cargos médicos, priorizaba ayudar a los pacientes por encima de defender a su personal. Sin embargo, Steven no tenía intención de quedarse de brazos cruzados. El astuto intrigante se dio cuenta rápidamente de que, tras su conversación con el doctor jefe, nada bueno le esperaba. Así que decidió preparar el terreno para su traslado a otra institución médica. Planeaba contactar a una persona recomendada por uno de sus pacientes, un empresario llamado Sean Kelly. Mientras tanto, Wendy no tenía idea de que su jefe estaba buscando ayuda directamente con su esposo infiel, quien solo esperaba el momento oportuno para empujarla al divorcio. Steven programó una reunión con el empresario en su terreno. Hizo un pedido lujoso y comenzó a esperar a Sean. El astuto doctor sabía que su nuevo conocido tenía vínculos con el mundo criminal y que podía resolver cualquier problema si quería, aunque, por supuesto, no de forma gratuita. El jefe del departamento quedó atónito al descubrir, durante su conversación, que Wendy no era otra que la esposa de Sean Kelly, la legítima y verdadera. Nunca lo habría imaginado. Al parecer, ella no quería adoptar el apellido de su marido. Steven lo supuso cuando Sean asintió con conocimiento de causa y lo miró intensamente a los ojos. Sí, Wendy es un caso especial. Incluso le dije antes de la boda, toma mi apellido, no hay de qué avergonzarse. Pero ella respondió, no, quiero seguir siendo Wendy Barrett. Y acepté. Ahora mira dónde estamos. De todas formas, necesito empujarla hacia el divorcio, pero no sé cómo hacerlo. Por eso cuento con tu ayuda, Steven. Una chispa siniestra se encendió en los ojos del jefe. Creo que entiendo lo que está pasando. Sean dio un pulgar hacia arriba. Sí, eso es. Para animarla, le darás a Wendy una vida divertida para que acepte el divorcio, mientras yo preparo una pequeña sorpresa para ella, algo agradable, ya sabes, con un toque criminal. Una sonrisa apareció en los labios de Mark.
Creo que nos entendemos, Sean. Haré todo lo que digas, no lo dudes. Estoy seguro de que Jeremy me dará otra oportunidad. Es un hombre blando. Su esposa solía encargarse de todo hasta que ocurrió ese accidente, comentó Sean. Pronto tendré a Wendy completamente bajo control. Después de hablar un poco más y disfrutar de un almuerzo abundante, los conspiradores se dieron la mano y se separaron como si nada hubiera pasado, cada uno comenzando a ejecutar su parte del plan. Sean preparó los documentos necesarios para entregar la empresa en problemas a su esposa, quien debía recibirla en el divorcio. El plan de los conspiradores era simple: entregar el negocio no rentable a su ingenua esposa, aumentar las deudas y cargar la empresa con ellas. Luego, junto con su amante Charlene, escaparían a una isla sin extradición, fuera del alcance de la ley. Por otro lado, Steven tenía sus propios objetivos y esperaba que, con las conexiones de Sean, pudiera destituir al médico jefe, lo que le permitiría expandir sus operaciones en el departamento. Resultaba que la unidad de terapia solía tratar a pacientes ancianos, lo que significaba que siempre había algo que ganar, como herencias o algo similar. Mientras los conspiradores ponían en marcha sus planes, Wendy continuaba con sus deberes habituales, haciendo todo lo posible por ayudar a sus pacientes, entre los que destacaba Edward. Ahora que el anciano había descubierto que no estaba enfermo terminal, sus ojos se iluminaron de alegría. Personalmente entregó dinero al director de la escuela para reparar el techo, ganándose una estruendosa ronda de aplausos de los estudiantes. La razón era que no estaban interesados en viajar al distrito, ya que no todos sus padres tenían transporte personal y el autobús escolar se averiaba con frecuencia, lo que les hacía perder clases. La noticia del inminente divorcio tomó a Wendy por sorpresa. Nunca pensó que Sean tomaría la iniciativa. Ella asumía que su esposo la ignoraría deliberadamente y se burlaría de ella para desestabilizarla, pero ocurrió todo lo contrario. En su solicitud judicial, Sean admitió su culpa hacia su esposa e indicó que le entregaría su empresa como compensación. Esta decisión sorprendió por completo a Wendy. Dios, ¿por qué está haciendo esto? Podría simplemente darle la empresa a su amante. ¿Por qué transferírmela a mí?, se preguntó Wendy. ¿De repente ha desarrollado algún tipo de sentimiento paternal? No puede ser. Él y su madre siempre odiaron a Daniel y lo consideraban una carga. Finalmente, después de discutir el asunto con Edward, Wendy recibió un consejo muy práctico del anciano maestro. Te lo diré así, deberías hablar con el médico jefe sobre esto, especialmente porque tienes una buena relación con él. Enseñé a todos ellos una vez, así que sé que Jeremy tiene un hermano mayor que lleva años en el mundo de los negocios. No puedo recomendarte a nadie mejor, créeme. Mi corazón me dice que esta situación no es tan simple como parece. No es común que un esposo ofrezca una empresa durante un divorcio. Por lo general, intentan quedarse con todo para ellos. Esto parece algún tipo de nobleza, honestamente. Un mujeriego incorregible dispuesto a darle a su esposa el último pedazo de pan. Eso no puede ser bueno. Wendy sonrió. Tienes razón, puedo acercarme a Jeremy. Parecía una persona decente, especialmente si su hermano tenía su propio negocio, debía saber sobre la situación de la empresa de mi esposo. Edward asintió y abrazó los hombros de Wendy. Al día siguiente, tal como estaba planeado, Wendy buscó la ayuda de Jeremy, quien se sorprendió bastante por su visita. En el fondo, se descubrió pensando que Wendy había realizado otra investigación en la clínica y había descubierto otra violación. Sin embargo, después de escuchar su petición hasta el final, su expresión cambió y reflexionó: bueno, me estás contando cosas interesantes, Wendy. Intentaré ayudarte, pero el tiempo es corto. Falta poco para el juicio. Creo que tu esposo hizo todo esto a propósito para que no tuvieras la oportunidad de analizar bien la situación. Mi hermano Justin es un hombre razonable y un verdadero especialista, creo que él podrá resolverlo. Gracias, Jeremy.
Te estaré muy agradecida, dijo Wendy, sonrojándose ligeramente mientras salía de su oficina. El médico jefe la miró con tristeza, pensando que Wendy era una buena persona, a pesar de venir de la metrópolis. Desde su llegada, el departamento de terapia se había transformado ante sus ojos, e incluso Steven se había calmado, aunque seguía presentando quejas contra ella, acusándola de negligencia. Bueno, lo resolveremos, pensó para sí mismo. Por supuesto, Wendy no tenía idea de la traición que su esposo estaba tramando todo ese tiempo, aunque era poco probable que algún médico se sorprendiera por esta revelación, ya que todos sabían que su única preocupación era el tratamiento de Edward, quien mostraba signos claros de mejoría. El anciano tosía menos por las mañanas y sentía una oleada de fuerza sin precedentes, como si hubiera recuperado una nueva vida. Pronto, bajo su supervisión directa, comenzaron las reparaciones en la escuela secundaria y con el apoyo de los vecinos, los trabajadores completaron el techo en solo unos días. Mientras tanto, Wendy continuó trabajando en el departamento de terapia y ni siquiera pensaba en el inminente divorcio, que resultó ser una trampa astuta. Afortunadamente, el día antes de la audiencia, Jeremy la llamó y le dijo: Wendy, te aconsejo que rechaces la oferta de tu esposo. No aceptes bajo ninguna circunstancia que te transfiera a la empresa. Redacta una negativa de inmediato y preséntala directamente en el tribunal. ¿Es realmente tan grave?, preguntó ella con escepticismo. El médico jefe suspiró. Absolutamente serio. La empresa de tu esposo está en quiebra. Está buscando un chivo expiatorio para cargarle todas sus deudas y escapar al extranjero. Wendy le agradeció su ayuda, asombrada una vez más por su conocimiento y amabilidad. A la mañana siguiente, preparándose para la audiencia, trabajó minuciosamente en su discurso y llegó completamente preparada. Por su parte, Sean se sentó junto a su amante, con una expresión sombría, fingiendo sufrir y lamentar lo sucedido. En realidad, el empresario quería que el juez sintiera que estaba dispuesto a entregarlo todo y suplicar perdón a su esposa e hijastro. Sin embargo, cuando llegó el turno de Wendy para hablar, el hombre arruinado se dio cuenta de que su esposa lo había superado en todos los aspectos. Yo, Wendy Barrett, declaro públicamente que rechazo la empresa de mi esposo y solicito que sea transferida al Fondo de Bienes Raíces de la ciudad. Ya no necesito sus limosnas y no requiero pensión alimenticia, enunció Wendy claramente la frase ensayada. Hubo un murmullo en la sala y entonces un investigador especial, contratado por Jeremy, entró en el tribunal para llevar a cabo una investigación independiente sobre las violaciones sistemáticas en la empresa de Sean. En ese momento, el astuto esposo de Wendy se dio cuenta de que había caído en una trampa. El dicho es cierto: no cavas una tumba para otro, porque tú mismo caes en ella, y eso fue exactamente lo que le sucedió a Sean. En lugar de ganar el juicio, lo perdió todo y se encontró bajo investigación por malversación de fondos de los accionistas y acreedores. Charlene, al percibir el cambio de vientos, se distanció de su amante inmediatamente, como si nunca lo hubiera conocido. Mientras tanto, Wendy salió del tribunal con la cabeza en alto y el corazón lleno de alegría. Quería gritar de felicidad. Ese día no solo había derrotado a su esposo, sino también a sí misma, superando sus miedos e inseguridades. Para sorpresa de todos, Jeremy la esperaba en las puertas del tribunal. Él, el jefe médico, se había enamorado de ella a primera vista. Wendy lo reconoció de inmediato y le respondió, no con palabras, sino a través de miradas y gestos. Solo después de recuperar su libertad pudo aceptar su cortejo, convirtiéndose en su prometida y futura esposa. En el pueblo se desarrollaban otros acontecimientos. Después de las renovaciones en la escuela, Edward, a petición del director, comenzó a dar clases semanales a los alumnos, compartiendo historias sobre su vida y cómo superó una enfermedad traicionera. Como Daniel asistiría a esa misma escuela en otoño, esperaba con ansias las visitas de su abuelo Edward y aplaudía cada vez que escuchaba su voz aterciopelada y agradable. Con un poco de ánimo de su nuevo esposo, Wendy asumió la jefatura del departamento, reemplazando al corrupto y engañoso Steven.
Irónicamente, el médico en desgracia no enfrentó cargos penales, ya que la investigación no encontró intención delictiva en sus acciones. Sin embargo, el destino le impuso su propio castigo. Después de perder nuevamente, apostó su casa y se dio cuenta de que estaba en bancarrota. Tras quedarse sin hogar, se rumoraba que se mudó a la metrópoli, donde aún vive como un vagabundo, mendigando dinero y soñando con ganar una carrera que se ha extendido a lo largo de toda su vida. Si disfrutaste la historia, por favor apóyala con un me gusta y un comentario. Todo lo mejor para ti.